Bueno, primero una introducción al concepto de qué es un concilio ecuménico. Primero, señalar que concilio es una palabra latina que significa consejo. La palabra que usaron los padres griegos que estuvieron en el concilio de Nicea, de Constantinopla, de Éfeso, de Calcedonia, que somos los que vamos a ver hoy, eh, le llamaron sínodo. Y sínodo literalmente significa caminar juntos. A esa definición sumamente literal y esencialista, la Iglesia Católica Romana actualmente le está sacando mucho provecho para algunas cosas muy inauditas en la tradición eclesiástica. Pero en fin, ¿cómo debemos entender este caminar juntos? Como una reunión deliberativa sobre asuntos dogmáticos y o disciplinarios donde participa el colegio episcopal. ¿Por qué le he llamado colegio episcopal? Justamente porque entendemos que en el concilio eh, existe una colegiatura de obispos, o sea, todos son iguales, por más que algunos tengan ciertos privilegios honoríficos, algunos de los cuales vamos a ver a lo largo de esta exposición. Eh, de manera que en este caso, en esta sesión, vamos a considerar concilio y sínodo como sinónimos. En Occidente, concilio se entiende más como un concilio ecuménico y sínodo se entiende más como una reunión a nivel diocesano o de un patriarcado solamente eh, o de una provincia eclesiástica. Pero en este caso los vamos a considerar como sinónimos, puesto que de hecho concilio viene de sínodo. En fin, eh, ¿cuál es el modelo de concilio? El concilio de Jerusalén, que fue cerca del año 49 o 50 después de Cristo, y que está relatado en Hechos 15. En esta reunión eh, se manifestaron dos posturas antagónicas, una que en cierto momento fue representada por Pedro, que era el hecho de judaizar, y la otra representada por Pablo, el apóstol de los gentiles. Entonces, habían algunos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que mantenían la práctica de la ley de Moisés, la kashrut, las normas de alimentación, etcétera. Esas cosas propias de la ley mosaica, de la observancia rabínica, eh, y estaban exigiendo lo mismo a los cristianos. Y entonces ahí es donde San Pablo responde que no. Y de hecho, cuando circuncida a Timoteo, por ejemplo, le dice, solamente te estoy circuncidando para que esta gente no hable de más. Pero si no fueran unos judaizantes, yo no te circuncido, porque esto ya no tiene nada que ver con nosotros, esta antigua alianza. Al menos a este nivel, de cortarse el prepucio. Y este concilio de Jerusalén es el modelo de los concilios, puesto que no solamente habla de una reunión episcopal, sino de la asistencia del Espíritu Santo sobre esta reunión episcopal. El mismo texto bíblico dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponeros otras obligaciones que las necesarias, las cuales son no comer sangre, ni carne sacrificada a los ídolos, ni, eh, no recuerdo la traducción exacta, no sé tampoco cuál será el griego, pero una parte alusiva a no incumplir con el sexto mandamiento, que tiene que ver con la castidad y con la moral sexual. Bueno, eh, también este concilio es ecuménico. Vamos a hablar de los 7 concilios ecuménicos. Y ecuménico viene de la palabra griega oikumene, que significa el mundo habitado. Eh, y esto quiere decir que estaba toda la iglesia de la época implicada en este evento. El emperador, que es quien convoca al concilio, como sale en el último punto, eh, convoca desde todos los rincones de su dominio a los obispos, de manera que se entiende que participa todo el mundo habitado. Nunca asisten todos los obispos en su totalidad, pero hay concilios con ciento y tantos obispos, otros con 600, pero se mantiene esto de que se representan las diversas regiones, las diversas metrópolis y también las diversas culturas eh, que caben dentro del cristianismo, que algo podremos ver de eso también
cuando conversemos sobre los cismas a los que se dio paso eh, como consecuencia de las excomuniones hechas en los concilios ecuménicos. Bueno, y son siete los que gozan de esta autoridad universal. Estos siete, de hecho, los tenemos en común con la Iglesia Católica Romana. No así con otras iglesias, aunque los católicos romanos tienen 14 concilios más. Nosotros solamente nos quedamos con estos del primer milenio, que van desde la condena al arrianismo hasta la condena de la iconoclastia y la defensa de los iconos. Bueno, acá una foto del Imperio Romano y de la expansión del cristianismo hacia el siglo cuarto y después hacia el siglo séptimo, en las partes más claras. Y acá podemos ver algunas ciudades, por ejemplo Constantinopla, que aparece bien destacada, que fue donde se celebró el concilio. Al frente, ahí está mal el dibujo porque debería haber una separación, debería estar el estrecho del Bósforo que divide Europa y Asia. Pero bueno, entre Constantinopla y Calcedonia está ese estrecho. En Calcedonia fue el cuarto concilio. Debajo de Calcedonia, Nicea, el primero. Y por ahí cerca de Sardes, de Pérgamo, como por esa orilla del, de Anatolia, de la península de Anatolia, como se le llama, o el Asia Menor, está Éfeso, también destacado, donde se celebró el tercer concilio. Em, y bueno, y estaba todo este mundo habitado representado en los concilios ecuménicos. Fueron principalmente orientales, todos fueron orientales, de hecho. Y en ninguno participó un papa de Roma, aunque siempre envió delegados. Entonces, hoy día, por una cuestión principalmente de tiempo, y para darle la profundidad necesaria, es que he querido ver solamente los cuatro primeros concilios ecuménicos, y en este caso les he dado una clasificación mm, que puede tener muchos pero creo que sirve para hacerse como una idea general, para como una cosa de memoria. Primero, los concilios que yo he llamado trinitarios, que serían el concilio de Nicea y de Constantinopla, puesto que puesto que en Nicea se afirma la divinidad del Hijo y en Constantinopla la del Espíritu Santo. Entonces ahí ya se concluye con un dogma trinitario como lo conocemos hoy en día, eh, de que el Padre, y como lo decimos en el credo hasta el día de hoy. Eh, y luego de eso, cuando ya está más asentado el tema trinitario, entonces hay una atención especial a Cristo y entonces le he llamado concilios cristológicos que serían Éfeso y Calcedonia, donde se condena el nestorianismo y el monofisismo o miafisismo respectivamente. Bueno, además, estos concilios creo que es bueno leerlos en pareja. Eh, Así como están acá, puesto que, a ver, bueno, todo concilio en cierta manera viene a completar el anterior o a confirmarlo, pero estas parejas que están acá, bajo el nombre de concilios trinitarios o concilios cristológicos, eh, hay una afinidad demasiado especial. Y bueno, lo vamos a ver a continuación. Eh, Pero primero vámonos un poco al estado de la iglesia, al contexto de la iglesia en el siglo cuarto, cuando se va a hacer el primer concilio ecuménico, el de Nicea, en el 325. Por una parte, es una iglesia que está marcada por la persecución, puesto que recién viene saliendo hace unos 12 años de la persecución de Diocleciano, eh, que duró desde el 303 en adelante eh, y que acaba en el 312 con Constantino. Y esta persecución representó dos realidades, do- bueno, contrapuestas, pero ambas son muy interesantes. Bueno, primero el hecho del martirio, quienes mueren por su fe, pero también los lapsi, los caídos, significa literalmente lapsi, y que son quienes renegaron de la fe en el contexto de persecución. Y esta gente también es muy interesante porque representan un desafío para la economía sacramental y para
la administración de las comunidades, porque algunos van a querer recibirlos de vuelta, eh, pero otros no, y esto va a generar cismas muy grandes. Por otro lado, tenemos que el gobierno, como ya igual adelanté un poco en diapositivas anteriores, el gobierno de la iglesia está conformado por un episcopado muy autónomo y colegial. Si bien hay supremacías honoríficas, eh, pero eso en ningún caso es comparable como una especie de monarquía entre obispos, como sucederá más adelante y tan acentuadamente en el ámbito latino. Hasta hoy, el Papa puede remover al obispo que quiera. Un patriarca sin eh, acuerdo del Santo Sínodo no puede hacer eso. Eh, bueno, esta misma diversidad de obispos, esta autonomía de cada uno, que incluso impactaba en tener hasta grandes diferencias rituales de una a otra zona del imperio, también significó que había una diversidad de credos y de cómputos pascuales. En cuanto a la diversidad de credos, acá es importante señalar, y creo que ya lo he dicho antes también en otra charla, eh, tomemos por ejemplo el credo, el símbolo de los apóstoles, como le llaman los católicos romanos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, etc. Bueno, ese credo es antiquísimo. Seguramente es más antiguo que el credo niceno-constantinopolitano y nos habla de una realidad histórica de la iglesia en que la iglesia local tiene muchísima autonomía, independencia y en que el obispo realmente es un maestro de fe que se da el tiempo eh, y tiene la capacidad de escribir un credo. No es algo menor escribir un credo. También hay otros credos como los de San Nicetas de Remesiana, un santo que nació cerca de la actual Rumanía en el siglo cuarto o quinto. Entonces, bueno, había diversidad en estas fórmulas de declarar la fe, aunque todas hacían referencia, eso sí, a los mismos grandes temas, la resurrección, el perdón de los pecados por el bautismo, la santidad de la iglesia, la unidad de esta, etcétera. Mm. Evidentemente la Trinidad, eh, el nacimiento virginal, etcétera. Y también había muchos cómputos pascuales, de hecho, es bien famosa un episodio en que San Policarpo de Esmirna, que celebraba la Pascua en en la misma fecha que los judíos, visita al Papa de Roma y no se ponen de acuerdo en cuándo celebrar la Pascua. Sin embargo, antes de despedirse, celebran juntos la Divina Liturgia. Eso debe haber sido muy interesante, ver cómo dos obispos de ritos diferentes concelebran juntos y no se ponen de acuerdo sobre un tema tan importante y aún así están en común. Eh, Ahora bien, no es que cada uno anduviera por su lado, para eso existían sínodos diocesanos y provinciales, eh, que de hecho algunos de ellos son tenidos en cuenta en los concilios ecuménicos, concilio de Sárdica, hay un montón de concilios eh, válidos y no válidos entre cada concilio ecuménico y otro, eh, y que resuelven cosas menores y que van marcando precedentes para el gran concilio que lo va a suceder, donde ya se va a definir todo. Eh, y bueno, dentro de esta iglesia del principio del siglo cuarto hay cismas, eh, algunos tienen que ver con el hecho de no querer aceptar a los lapsi, y también herejías, que ya no es solamente una exageración en el rigor para otorgar el perdón, sino ya en la negación directa de algunos de los dogmas de la fe. Bueno, ¿cómo fue el origen de la crisis arriana? Fue durante eh, un discurso que daba el obispo San Alejandro de Alejandría sobre de que en la Trinidad había una unidad. Pero Arrio eh, interpretó eso como que este obispo de Alejandría, su jerarca de hecho, estaba proponiendo la doctrina de Sabelio de Libia, que es la herejía modalista. Esto quiere decir que Dios en realidad es una sola esencia, una sola persona, pero que se mueve o actúa
de tres modos distintos, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Sin embargo, es una sola persona, no tres, como indica la teología ortodoxa. Es una sustancia y una persona, no una sustancia y tres personas, que es lo correcto. Mm. Y en esta oposición a lo que él malinterpretó como una herejía, él cayó en la herejía, eh, tratando en el fondo de salvar la trascendencia divina y su eternidad, pero en perjuicio de de la divinidad del Hijo, eh, de quien dice que si fue engendrado, entonces fue creado, tiene un comienzo en su existencia, y de que hubo un tiempo en que el Hijo no era, o sea, es criatura, ya si es criatura es imposible que sea Dios. Eh, ¿Cuáles son los cismas y herejías en la época del Concilio de Nicea? Ya les mencioné estos temas rigoristas. Los novacianos y los melesianos eran representantes de estas líneas rigoristas, eh, que negaban el perdón a los lapsi, que negaban el perdón a quienes se habían casado en segundas nupcias. Y acá hay dos grupos bien importantes. Por un lado, los novacianos, que es un cisma que viene desde Roma. Y desde el cisma o sea, este cisma se da en el contexto de la persecución de Decio, en el año 250, donde fue martirizado el Papa Fabián, donde San Cipriano de Cartago escribió su gran epistolario, donde trata temas de eclesiología, eh, de sacramentos también, una exposición muy completa. Eh, bueno, estos novacianos simpatizan con los católicos y viceversa. Los católicos simpatizan con los novacianos. Muchas veces colaboran, se prestan los templos, se reúnen sus obispos para luchar contra los obispos arrianos. Entonces, por eso yo digo que acá hay a ver, es herejía en cuanto a que, a fin de cuentas, niega que Dios pueda perdonar a alguien que abjuró de la fe. Sin embargo, en todos los otros aspectos de la fe son absolutamente ortodoxos. Eh, en cambio, los melesianos simpatizaron con los arrianos y ellos también vienen de un cisma provocado por adjudicarse ellos mismos ser la iglesia verdadera, por estar compuesta por quienes no renegaron de la fe. Sin embargo, simpatizaron con los arrianos y esto les granjeó evidentemente las enemistades del novacianismo y de la ortodoxia. Y ya entrando a las herejías como tal, podríamos hablar de dos principalmente que se combaten en este concilio de Nicea y que son el paulinismo, que se considera dentro de las herejías adopcionistas, o sea, Jesús es un ser humano, pero es Dios por adopción, fue ya una vez nacido, seguramente una vez consciente, fue adoptado por Dios como su hijo y como su hijo divino, pero por adopción. Habían otros adopcionistas que postulaban que ese adopcionismo fue desde el mismo nacimiento o desde la concepción, pero es adopcionismo a fin de cuentas igual. No tiene nada que ver con la teología de la encarnación, que es lo propiamente ortodoxo. Y bueno, el famoso arrianismo, que ya comentamos sobre él y sobre su autor, que era nada menos que un presbítero muy talentoso de Alejandría. Eh, Bueno, ¿cómo es el camino al concilio? Alejandro se envía cartas con Eusebio de Nicomedia, que es pro-arriano, que era un obispo. Y era un obispo muy importante porque en Nicomedia hospedaba el emperador cuando eh, tenía que ir a esas regiones. Tenía ahí instalada una corte que lo esperaba a su paso. Eh, Entonces, claro, si bien no era una capital como Roma o como la nueva Roma, Constantinopla, pero sí era una ciudad muy importante, incluso para el poder imperial. Bueno, en estas cartas ambos se atacan mutuamente, ninguno reconoce evidentemente estar en error, y Constantino va a intervenir y le manda cartas a ambos eh, obispos, a Alejandro y a Eusebio, y en el fondo les dice
ustedes se metieron en este problema por hablar de más. Eh, son las disquisiciones innecesarias eh, las que provocan desacuerdos e insisto, pensamientos que están de más. Entonces él simplemente los llama a no seguir peleando. Sin embargo, esto escaló, escaló, escaló. Era una cosa que afectaba la unidad del imperio y Constantino entonces convoca al concilio de Nicea para resolver la polémica arriana y además para tratar sobre el tema del cómputo pascual. Que ya había preocupado a gente como San Policarpo, como les comenté, que es del siglo segundo. Ahora estamos hablando de principios del siglo cuarto. Imagínense eh, todo el tiempo que ya llevaba esto meditándose y deseándose cierta unidad en la fecha de celebración de la fiesta de la fiesta. Mm, Bueno, acá repetí la diapositiva, pero con una imagen, me acabo de dar cuenta. Pero lo que faltaba en la diapositiva anterior es que el concilio se abre el 20 de mayo del 325 con un discurso de Constantino y una quema de libelos. Yo les comenté antes que en los sínodos provinciales eh, se reunían los obispos y eran estas también instancias de solución de problemas personales, intereclesiásticos, interparroquiales, etcétera, de solucionar problemas que suscitaba la realidad de cada una de las iglesias. Y en ese sentido, es que con ese propósito, los obispos que asisten a estos sínodos diocesanos o provinciales llevan sus niveles, sus documentos de acusaciones contra cierto clérigo, cierta situación que afecta a su iglesia, a su comunidad, y eso se discute. Bueno, lo que hace Constantino es en este discurso llamarlos a la paz y además eh, quemar todas las acusaciones con las que vienen. Entonces, se parte en tabula rasa, desde cero. ¿Cuáles son las decisiones del concilio de Nicea? Primero se excomulga y se exilia a Arrio y a todos los que lo apoyaron. Eusebio de Nicomedia, obispo ya mencionado, Teognio de Nicea. Fíjense que los arrianos estaban en su territorio. ¿M? Maris de Calcedonia, Teonas de Marmárica y Segundo de Ptolemaida, todos ellos son excomulgados y exiliados juntos con Arrio. Y también se condenó una obra de Arrio, conocida como Talia, que es una exposición de su doctrina herética eh, en un formato que se pueda cantar como las canciones de los marineros de la época, eh, según cuenta el historiador Sócrates de Constantinopla. Eh, También se rehabilita a Melesio de Licópolis, este hereje, este heterodoxo rigorista, eh, y también se le prohíbe seguir ordenando sacerdotes, se le manda a estar sujeto a otro obispo canónico, en el fondo eh, vuelve a su lugar, pero supervisado, ya vigilado, y todos los que él ordenó. Eh, También se produce cierto acuerdo en la búsqueda de unidad en la fecha de la Pascua, pero en realidad esto no llega a consistir en una decisión formal y de aplicación inmediata o vinculante. Eh, Constantino aconseja a las iglesias de cierto lugar celebrar como lo hacen las de las Galias, de Roma, de Alejandría, etcétera. Eh, pero eso no se va a unificar hasta harto tiempo después. Eh, y bueno, y después se van a dar, por otras razones, otros desfases entre las fechas de las Pascuas mm, y algo que hasta el día de hoy los papas y los patriarcas han tratado de unificar, en fin. Pero en el contexto del Concilio de Nicea, eh, se produce, insisto, cierto consenso como de legislar sobre esto, pero no se llega a una decisión absoluta. De hecho,
En eso mismo insiste este historiador que les mencionaba, Sócrates de Constantinopla, eh, y da cuenta de cómo incluso en algunos lugares los novacianos, que como les comenté eran más cercanos a los ortodoxos, a veces en ciertas ciudades se llevaban mejor con los melesianos, por ejemplo, o con los arrianos. Entonces, realmente eran realidades muy locales. eh, y claro, el concilio legisla para la iglesia en todo el ecúmene, pero la aplicación de todos estos cánones y reglas es una cosa que va a demorar tiempo. Y en ocasiones hasta intervenciones militares y cosas de ese estilo. Ya intervenciones eh, más propias del poder civil para con la iglesia. Bueno, también se redacta el credo niceno, que es en esencia es la primera parte del credo que decimos hasta el día de hoy. También se redactaron algunas cartas del concilio a las iglesias, por ejemplo, a la iglesia de los alejandrinos se les comunicaba este fin de esta rehabilitación de Melesio de Licópolis y cómo rehabilitarlo. Eh, Se mandan cartas también sobre cuáles han sido las decisiones respecto al arrianismo, de por qué se les ha excomulgado. Y en todos estos documentos, en el credo, en las cartas del concilio y en los cánones, es muy importante la palabra homoousios o homoousion, que es de la misma sustancia. No es lo mismo que de la misma naturaleza, porque nosotros somos de la misma naturaleza, somos humanos, pero no somos de la misma sustancia. En cambio, Jesucristo y Dios Padre son de la misma naturaleza, puesto que son Dios, pero además de la misma sustancia. Entonces, eso es lo que quiere decir el homoousios. Digo esto porque la traducción actual del credo niceno-constantinopolitano romano, además de tener el filioque, eh, también traduce de forma diferente esto de la consubstancialidad, por de la misma naturaleza. Eh, en fin. Y se redactan 20 cánones también. Quisiera centrarme en algunos cánones, bueno, acá está en general, pero algunos que, en los que me quisiera centrar. A ver, primero hay algunos de disciplina y orden jerárquico del clero. Acá se condena la usura, el que los clérigos no sean probados o que sean recién bautizados o que hayan renegado de la fe o que estén emasculados, es decir, que se hayan castrado. Eso también estaba prohibido. eh, Más de algún obispo, o sea, más de alguna seta de la antigüedad se cortó la lengua o se sacó un ojo o se cortó una oreja para que no lo pudieran ordenar canónicamente como obispo y mantener su celda en el desierto sin que nadie lo molestara. A algunos les funcionó y a otros dijeron, da lo mismo, te vamos a ordenar igual. Y tuvieron que hacerlo. Algunos lo ordenaron amarrado, en fin. Pero esto se los comentaba a propósito de los eunucos. Em, En cuanto a la organización del liderazgo y la administración eclesiástica, acá un canon muy especial que es el canon 6 y 7, que lo vamos a revisar después, pero que tiene que ver con la pentarquía, lo que después se va a conocer como pentarquía. Eh, Otros cánones que norman la penitencia pública para los que habían renegado de la fe. También hay algunos cánones que hablan de la readmisión de los grupos heterodoxos, en este caso los novacianos y los paulinistas. O sea, disculpe, los novacianos y eh, los novacianos como grupo heterodoxo y los paulinistas como ya grupo directamente herético. Y un canon litúrgico que prohíbe arrodillarse los domingos y en Pentecostés, y que vemos que esto no se cumple. Entonces, eh, es interesante revisar estas cosas y ver también cuál ha sido la realidad histórica de su aplicación. Bueno, y acá también hay un hecho bien interesante que menciona Sócrates de Constantinopla en su historia eclesiástica, y que es que se discute sobre, habían algunos obispos que quisieron discutir sobre el celibato eclesiástico, pero fue un obispo de origen monástico, San Pafnucio, eh, quien, quien llamaba castidad a las relaciones legítimas entre el esposo y la esposa, y, y mantuvo esta tradición de que los casados podían ser ordenados clérigos, no al revés,
pero sí que los casados podían llegar a ser clérigos. Lo que les comentaba del canon 6 y 7 estos son los cánones que van a poner un orden de honor, de privilegio entre las sedes apostólicas en este orden, Roma, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Eh, y que van a adquirir el rango de arzobispado, de metrópoli, que después van a ser ya los patriarcados. Bueno, el concilio de Nicea terminó con un banquete, con una gran reunión entre los obispos, con un discurso del emperador, fue un acto de gran grandiosidad, valga la redundancia. Sin embargo, eso no significó que la polémica acabara así como así. Surge, surge bueno, ya se había afirmado la divinidad del Espíritu Santo, pero ¿será divino? Disculpen, ya se había afirmado la divinidad del Hijo, pero ¿será divino el Espíritu Santo? Es una de las preguntas que se hace el macedonianismo. Macedonio era nada menos que un patriarca de Constantinopla. Eh, y los que siguen esta idea van a ser llamados neumatómacos eh, o espirituclastas, los destructores del espíritu. Y en ese sentido también se les considera como semi-arrianos, pero esas ya son categorías más modernas. Pero efectivamente hay un arrianismo renovado, podría decirse, que ya no ocupa la definición de diferente de la sustancia del Padre, sino que ahora, pero tampoco ocupa el homoousios, igual, de igual sustancia, sino que ocupa una fórmula de similar sustancia al Padre. Eso también es una herejía. Este concilio fue convocado por el emperador Teodosio I eh, y reunió a 150 obispos y fue presidido consecutivamente por tres patriarcas. Primero San Melesio de Antioquía, luego San Gregorio Nacianceno, a quien se le opone Máximo el Cínico. Eh, Gregorio Nacianceno se instaló ahí en esta sede constantinopolitana con el apoyo de San Melesio de Antioquía. Y este patriarca competidor, Máximo el Cínico, va a ser puesto en Antioquía por gestiones o sea, va a ser puesto en Constantinopla por gestiones del patriarca de Alejandría, que en ese tiempo eh, era, eh, disculpen, lo anoté por acá, pero lo olvidé. Pero el patriarca de Alejandría es el que va a poner a este patriarca paralelo. Bueno, finalmente se reconoce la sucesión de Gregorio, a quien le sucede San Nectario de Constantinopla, y ahí ya se continúa el concilio. En este concilio, ahí está mal escrito redactó, se redactó ya la segunda parte del credo, y ahí ya podemos hablar del credo niceno-constantinopolitano como tal, y como lo conocemos hoy día, que de todas maneras es una adaptación litúrgica del texto que es un poco más explícito y específico en ciertas partes. Eh, y en este concilio el Canon 3 va a elevar la sede constantinopolitana a sede metropolitana, ¿m? O arzobispal. De manera que acá ya podemos hablar de una conformación al menos incipiente de la pentarquía. Este gobierno colegiado de Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Jerusalén. Eh, Decisiones y cánones del Concilio de Calcedonia. Bueno, se condenan a los eunomianos, amoneos, neumatómacos, sabelianos. Bueno, estos tres primeros son variantes. Bueno, los marcelianistas también, fotinianos, en general son variantes o del arrianismo o del modalismo. Y por último, los apolinaristas, que a mí en lo personal me parece la herejía más interesante. eh, y quizás me parece así porque durante mucho tiempo yo fui apolinarista, sin saberlo. Eh, para entender un poco el tema de la Trinidad. Entonces, eh, Apolinar, bueno, era un padre e hijo que se llamaban igual, y uno era obispo de la Odisea. Y Apolinar el joven va basado en esta tricotomía humana propuesta por San Pablo de que y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No recuerdo la cita, pero es una cita de San Pablo. Bueno,
eso de espíritu, alma y cuerpo, le va a servir a este Apolinar el joven para decir, bueno, Cristo es cuerpo humano, alma humana, pero su espíritu, su nous, ¿cómo se le llama el nous? El intelecto, como le llaman los padres y casta. Bueno, ese es el verbo. El verbo toma el lugar del nous. Entonces, es una buena respuesta, es ingeniosa, pero que afecta la verdadera humanidad de Cristo y su verdadera divinidad y la verdadera unidad entre ambas. Eh, no deja de ser un compuesto, una yuxtaposición, pero no una encarnación, como se va a definir posteriormente. Pero como ya se estaba entendiendo en esta época, por algo condenan a todos estos herejes. Y este concilio tiene 7 cánones. En el primero se afirma la inmutabilidad del credo niceno-constantinopolitano, algo que han cumplido poco algunos. Eh, como les decía, la sede constantinopolitana es elevada de rango. También se acepta un tomo de Occidente, un documento occidental en que los obispos de esta iglesia más vinculada a la romana van a tomar partido por uno de los candidatos que estaba en la sede antioqueña por ese tiempo. En un momento llegaron a ser tres. Eh, y esto lo acepta el concilio, y sin embargo el cisma antioqueño continuó un tiempo, ¿ya? Había un obispo que era directamente arriano, otro obispo que era ortodoxo y otro obispo que había sido ordenado por los ortodoxos, luego se hizo arriano y luego eh, creo que siendo arriano ordenó más sacerdote y luego volvió a la ortodoxia. Entonces ahí hubo todo un problema de cómo rehabilitamos a toda esta gente, a toda esta iglesia paralela que él fue formando. Entonces eso se va a solucionar ya tiempo después, no con este canon. Y el canon 7 que me parece muy importante, tiene que ver con la admisión de herejes y heterodoxos. Entonces, por ejemplo, ¿a quiénes se les readmitía según qué rito? A los arrianos, a los macedonios, es decir, los que creían que el Espíritu Santo no era Dios, eh, a los sabatianos y novacianos. Los sabatianos eran también una variante o una rama del novacianismo, esta herejía rigorista. Cuarto decimanos y apolinaristas, ya les expliqué el apolinarismo, y los cuartos decimanos eh, designa a los que celebran la Pascua según el cálculo judío. Bueno, a todos ellos el concilio dice que se les va a recibir por crismación. Y por bautismo, o sea, por considerárseles no cristianos, ya herejes en absolutamente todos, los eunomianos, eh, que tiene que ver con la herejía también eh, modalista, adopcionista, con esa gama de herejías cristológicas. El montanismo, donde después se va a meter Tertuliano, y que cree en las profecías, en que hay ciertos cristianos carismáticos que pueden recibir revelaciones y cosas de ese estilo, y terminaron guiándose más por ese tipo de revelaciones privadas que por la doctrina de la iglesia. Y los sabelianos, que ya también se los mencioné, todos ellos van a ser recibidos por bautismo. Bueno, después pasó ya más tiempo, unos 40 años, casi, eh, y se celebra el Concilio de Éfeso. ¿Qué había sucedido en todo este tiempo? Poco a poco fue afirmándose la doctrina ortodoxa, por lo menos en Oriente, eh, pero también poco a poco el eh, perdón, me perdí el hilo. En este tiempo, si bien se fue profundizando la aceptación de los concilios precedentes, o sea, Nicea y Constantinopla, eh,
ya estas definiciones totales dieron paso a que hubiese otras preguntas. Entonces, ya que tenemos claro el tema de la Trinidad, entonces vámonos ahora con Cristo. Y acá es donde sucede algo muy, muy, que viene a marcar un hito, eh, y que es la defensa de Nestorio a un diácono. Bueno, a ver, Nestorio llegó a ser patriarca de Antioquía en el año 428. Y él tenía un diácono que un día dio un discurso donde negaba el título de Theotokos a la Madre de Dios, valga la redundancia. Y cuando el pueblo constantinopolitano se acerca a Nestorio para pedirle explicaciones por esto, Nestorio justifica a este diácono. Y entonces empieza a defender las ideas de Diodoro de Tarso, que está mal escrito ahí, perdón, y Teodoro de Mopsuestia, que son grandes representantes de la escuela teológica de Antioquía, que en estos momentos tiene una especial rivalidad con la Escuela Teológica de Alejandría. La parte alejandrina, origenista, eh, simbólica, se va a meter en la interpretación de los textos, en la interpretación mística, y va a entender la teología de la encarnación de un modo, bueno, muy, muy, muy bíblico. Y según el credo, o sea, se encarnó. No es solamente inhabitó un ser humano, se hizo carne. Antioquía eh, tenía una vocación, diríase, quizás más antropocéntrica, quizás si se quiere, pero ojo, no en desmedro de la divinidad, sino insistir en que Cristo justamente tenía que ser hombre y bien hombre para poder redimirnos. El punto es que ahí también, en vez de hablar de una persona, de dos naturalezas, divino y humana, en una persona, hablan de directamente dos personas, el Cristo humano y el Cristo divino, que se juntan y va tratando de distinguir qué es lo que hace el Cristo humano y qué es lo que hace el Cristo divino. Entonces, ante situaciones como la crucifixión, uno podría decir, pero ¿cómo Dios está siendo crucificado? Entonces, ese era el humano, Cristo, la persona humana. La divinidad ya lo había abandonado. Y eso, a su vez, también podría interpretarse como docetismo, o sea que se encarnó y transitó por el mundo y murió solo aparentemente y no en la realidad. Entonces, es gravísimo lo que propone Nestorio. Bueno, esto va a suscitar un intercambio de cartas entre San Cirilo de Alejandría y Nestorio. Cirilo va a representar la postura ortodoxa. Primero se va a pedir un arbitraje romano que va a condenar a Nestorio, que va a apoyar a San Cirilo de Alejandría y además se van a aprobar 12 anatematismos que escribe San Cirilo de Alejandría y que si bien no lo traje a colación en el PowerPoint, creo que igual se lo podría leerle un par para que se hagan una idea al menos de cómo está redactado y ese tipo de cosas. Eh, Denme un segundo. Bueno, las cartas entre Cirilo y Nestorio son geniales. Por ejemplo, el séptimo anatematismo de Nestorio. Si alguno dice que Jesús fue como un hombre movido por la operación del Verbo de Dios y que la gloria del Hijo único le fue atribuida como si fuera otro distinto de él, sea anatema. Eh, Anatematismo 3. Si alguno divide en Cristo, que es uno, las hipóstasis después de la unión, ligándolas solo por una asociación de dignidad, de autoridad o de poder, y no más bien por la conjunción que es una unión física, sea anatema. O sea, insisto, él está centrándose en la realidad de esa encarnación. Eh, Esto que voy a decir ahora se me acaba de ocurrir, pero yo creo que esto tiene hasta cierta reflexión eucarística detrás.
porque de hecho entre las cartas de Cirilo y Nestorio hablan sobre la Eucaristía y San Cirilo le dice, o sea, tú me estás diciendo que cuando comulgamos no es el cuerpo del único Cristo. Eh, y San Cirilo, o sea, y Nestorio también tiene respuestas bien creativas, que después si uno las piensa mejor, en realidad son unas tonterías, pero cuando Cirilo de Alejandría insiste en que se encarnó, en el fondo en la misma concepción del vientre de María, Nestorio dice ya, pero la economía de la salvación y la economía de la encarnación es de la encarnación, no de la concepción o del nacimiento. O sea, Nestorio le estaba diciendo ya, pero se pudo haber unido después, ¿cuál es el problema? San Cirilo de Alejandría eh, va a fin de cuentas a afirmar que ya desde la Anunciación en adelante es Dios encarnándose y tomando carne humana de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Eh, Título que le es confirmado a la Santísima Virgen en este concilio. Y bueno, este fue un concilio bien problemático y polemísimo porque Cirilo era un tipo medio irascible. eh, y los monjes egipcios que lo apoyaban también eran sumamente fanáticos y en ocasiones violentos. Eh, entonces, se van a reunir dos concilios. Cirilo va a presidir este concilio eh, en ausencia de Nestorio y de Juan de Antioquía. Y este patriarca Juan de Antioquía, a su vez, cuando llega a la ciudad, un par de días después que inicia el concilio de Cirilo, Juan de Antioquía comienza un concilio paralelo, pero solamente de obispos de su lado, digamos. Ambos concilios se excomulgaron mutuamente, Cirilo excomulgó a Juan, Juan a Cirilo. Se pelearon todos con todos, básicamente. E incluso hubo intentos de agresión de parte de los obispos, o sea, de parte de los monjes a ciertos obispos. Hubo incluso que realizar gestiones como de seguridad ciudadana en Éfeso durante el periodo del concilio, porque eh, este Cirilo acarrió a mucho monje egipcio a hacer presión a Constantinopla. Eh, y también algunos historiadores dicen que hasta sobornó a mucha gente o le mandó regalos a mucha gente, San Cirilo de Alejandría. Eh, pero en fin, además de todas esas gestiones humanas, que no están de más, tenía razón, dogmáticamente, gracias a Dios. Y bueno, ¿cuáles van a ser los... disculpen, el emperador en todo esto también en un momento se va a meter, va a mandar a comparecer a todos los obispos frente a un emisario que él manda y donde les llama a disolver el concilio, a irse cada uno a sus lugares, en el fondo déjense de pelear, se excomulga por orden casi del emperador, a Cirilo, al obispo Memnón, que era quien presidía la sede donde se celebra este concilio. También excomulgan a Nestorio, ya, o sea, en el fondo no dejaron títere con cabeza. Eh, Sin embargo, unos años después del concilio, el mismo emperador que lo convocó va a mandar a quemar los escritos de Nestorio. Entonces ahí ya podemos hablar de que se viene a confirmar este, este concilio, que es todo un proceso confirmar un concilio. Como hemos visto, lo mismo pasó con Nicea, lo mismo pasó con Constantinopla, no es una cosa automática. Eh, el consenso eclesial, incluso posterior a la celebración misma del concilio, impacta muchísimo en la recepción de ese concilio como ecuménico. Y bueno, acá este concilio tiene solamente 8 cánones y en los primeros 7 se pueden resumir en condenas a los nestorianos y la rehabilitación de los ortodoxos.
porque también los obispos nestorianos en sus propias sedes empezaron a excomulgar ortodoxos. Eh, y también se viene a confirmar en el último canon la autocefalía chipriota. La iglesia de Chipre, esta isla del Mediterráneo, es autocéfala desde tiempos apostólicos. Si bien no conforma parte de la pentarquía, pero sí es autocéfala desde su inicio. Entonces, a esta autocefalía se estaba metiendo el patriarca de Antioquía por ese entonces, y el concilio va a venir a parar con esa intromisión que no estaba acorde a lo que era la tradición de la iglesia, que insisto, era la autocefalía de, de Chipre, como sucede hasta el día de hoy. Em, y como les comenté, se confirma el título de Teotocos a la Virgen María. Em, bueno, y luego de Éfeso, tampoco las cosas quedaron tan claras. Recuerden, Éfeso fue, creo que no se los dije, fue convocado por Teodosio II en el año 431 y eh, un par de años después, en el 449, si no me equivoco, 48 49, se celebra un segundo concilio de Éfeso, eh, pero que en Occidente se le va a calificar como latrocinio de Éfeso, y en Oriente también los ortodoxos lo van a desconocer, eh, al igual que los obispos occidentales. Eh, ¿qué pasa en Calcedonia? Bueno, para algunos, como un archimandrita constantinopolitano llamado Eutiques, para gente como él, las decisiones del concilio de Éfeso no condenaban del todo el nestorianismo. Entonces, había cierto sector de la iglesia alejandrina o de la iglesia en Siria incluso, eh, que veían, eh, que veían en las decisiones del concilio de Éfeso eh, cierto nestorianismo, aunque sea implícito. Entonces, este archimandrita Eutíquez de Constantinopla recibe el apoyo de Dioscoro de Alejandría, que fue el sucesor de San Cirilo, y entre los dos llevaron a su extremo los 12 anatematismos de San Cirilo, que fueron confirmados por el Papa Celestino en su tiempo, Celestino I. Eh, y entonces ellos van a reunirse a ver, primero son condenados en un concilio de Constantinopla, donde estaba Eutíquez. Y al año siguiente ellos celebran en Éfeso una segunda reunión donde condenan en el fondo a los ortodoxos por nestorianos. ¿M? Y entonces ahí los nestorianos, o sea, disculpen, los ortodoxos, apoyados por los emperadores San Marciano y Santa Pulqueria, van a convocar el concilio de Calcedonia en el año 431. Disculpen, se me había olvidado este detalle. ¿Qué cisma se originó en Éfeso? Esta persona que ustedes ven es el patriarca de la iglesia asiria. Es una iglesia, como dice su nombre, muy vinculada a lo étnico. eh, que además no solamente quedó fuera de la comunión de la Iglesia Ortodoxa por su nestorianismo, sino también porque esta misma iglesia se proclama autocéfala y no romana en el año 424 en un sínodo local que es parte del imperio persa. ¿M? Eh, de manera que acá vemos una variante cultural del cristianismo interesantísima, eh, pero claro, o sea, no afirman una cristología ortodoxa. Sin embargo, evangelizaron hasta China, hay una estela nestoriana, hay traducciones que realizaron los nestorianos del Evangelio desde el griego o del siriaco al chino. Hubo políticos vinculados con la corte de China que eran cristianos en el siglo VII. Eh, bueno, se produjeron cosas muy interesantes. Les doy un ejemplo.
estos tipos llegaron incluso al centro de Asia, donde no hay nada más que estepa, caballos y viento. Eh, y un obispo local le envía una carta al entonces primado de los nestorianos, aunque a ellos no les gusta este nombre, que residía en Bagdad, el patriarca de Bagdad. Y le dice, patriarca, tengo un problema. No tenemos cómo hacer la cuaresma ni la divina liturgia, puesto que en este territorio no hay cómo producir trigo ni uva, y para comer tenemos solamente carne y leche. Entonces, ¿cómo ayunamos y cómo comulgamos? Lo que yo hago, estimado patriarca, es tener una burra eh, amarrada a un poste al lado del altar, y cuando llega el momento de la comunión yo le saco leche, la bendigo para que puedan tomar algo, aunque no es la comunión. Y el patriarca de Bagdad le responde y le dice, mira, no sé cómo más ayudarte, pero trata de conseguirte pan y vino para la Pascua. No hay otra solución. Entonces, también es una iglesia que empieza a responder a desafíos locales. Es una iglesia que no conservó el sacramento de la unción de los enfermos, por ejemplo. Y que así como nosotros ocupamos el antimension para celebrar sobre el antimension la Divina Liturgia, o los católicos romanos ocupan un corporal que se llama, estos nestorianos, al menos según el testimonio de un fraile católico franciscano del siglo XIV o XV, Guillermo de Rubruquis, él testimonia que los nestorianos celebran la Divina Liturgia sobre un rectángulo de cuero de burro, representando la entrada de Jesús a Jerusalén sobre un burro. Bueno, en fin, es muy interesante la historia de esta iglesia cismática que vive hasta el día de hoy, que ha sufrido muchas persecuciones, progromos, etcétera, que no son ortodoxos, pero es muy interesante. Eh, Bien, el concilio de Calcedonia, entonces, como les comentaba, Eutiques de Constantinopla, apoyado por Dioscoro de Alejandría, van a llevar al extremo la doctrina ortodoxa de San Cirilo de Alejandría, de manera que llegan a ser heréticos. Eh, y fueron condenados en un sínodo en Constantinopla, luego rehabilitados por ellos mismos en el latrocinio de Éfeso, que es un segundo concilio de Éfeso que no reconoce ni la iglesia romana ni la ortodoxa, por esta razón que les comento. Y bueno, y en respuesta a esto es que San Marciano y Santa Pulqueria convocan este concilio en la ciudad de Calcedonia. Decisiones y cánones. Eh, bueno, este concilio también fue muy polémico, eh, y también de acá salen cosas memorables. Por ejemplo, eh, como era costumbre, el Papa no asistió, pero sus legados leyeron el tomo de León I, San León I, eh, donde él da una interpretación ortodoxa tanto a Cirilo como a la interpretación que ya le había dado San Celestino, Papa, a los documentos de Cirilo para el concilio de Éfeso, 20 años atrás. Eh, entonces, eh, acá en este concilio, bueno, Cirilo ya había muerto. eh, Sin embargo, es su doctrina la que por boca de León va a seguir marcando la doctrina ortodoxa. ¿M? Aunque para los monofisitas, San Cirilo era monofisita, ¿no? Pero bueno, para nosotros no era así, era ortodoxo, solamente que, como les decía, fue malinterpretada su doctrina. Eh, y bueno, ¿a qué cismas dio paso este concilio? Eh, a estos que vemos acá a grandes rasgos. El de el que está más hacia la izquierda de la pantalla, eh, es el patriarca copto de Alejandría. eh, el que lo sucede, que está solo de negro, es el patriarca siriaco de Antioquía, y podríamos decir que ellos son los paralelos monofisitas de
el patriarca ortodoxo de Alejandría y del patriarca Juan X, greco ortodoxo de Antioquía. Eh, el tercero es, eh, no recuerdo el nombre, pero es el Caredín, no es Caredín, bueno, pero es el patriarca armenio, Carequim II, Carequim II. Y la iglesia armenia también después se va a desligar como de la cultura greco-romana y van a ser ellos solos. ¿M? Por eso que esa es una de las razones para que no adhieran a las decisiones de estos concilios ecuménicos, por lo menos desde Éfeso en adelante, o sea, desde Calcedonia en adelante. Por eso estas iglesias son conocidas como iglesias no calcedonianas o no calcedonias o anticalcedonios, etcétera. El cuarto, que es uno bien moreno, de barba, es Abuna Matías, que él es el patriarca de Etiopía. El patriarca de Eritrea también tiene autocefalía, pero en estos momentos hay sede vacante en Eritrea, país que está vecino a Etiopía y con el cual han tenido guerra y cosas así. Y el último es el patriarca también monofisita, pero de la India. Él está en la India. Y en lugares como esos también pasó que a veces la presencia cristiana en esos lugares empezó gracias a los nestorianos, que después se hicieron monofisitas y se mantienen así hasta el día de hoy. Eh, bueno, a este concilio de Calcedonia fueron 630 obispos, el concilio con mayor asistencia, y acá es donde se produce esta famosa frase, eh, Pedro habló por boca de león, en tanto que Pedro va a reafirmar la doctrina ortodoxa de Cirilo. Y bueno, respecto a los cánones que les mencioné en la diapositiva, me gustaría revisar algunos con ustedes. Un, un primero, eh, que viene a confirmar los concilios precedentes. En Éfeso y en Constantinopla ya se había dicho esto, ya se había también eh, aprobado de que el credo era inmutable. Eh, Eso dice el primer canon. Entonces, acá ya vemos que en el fondo ya hay una consolidada tradición sinodal ecuménica, eh, en que sucesivamente los concilios se van confirmando, ¿m? No contradiciendo. Y los que se contradicen son catalogados como latrocinio, ¿m? Y no tienen la aprobación universal. Eh, el canon 2 condena a la simonía y a los simoniacos, que son los que pagan por recibir un sacramento. Eh, También se hace mucho hincapié en la independencia del obispo respecto a asuntos seculares, en la independencia de cada obispo respecto de otro, en la inviolabilidad del territorio eclesiástico de cada obispo. Este concilio se mete harto en lo que respecta a la administración eclesiástica, a lo jurisdiccional. También este concilio menciona a los monjes, es el primer concilio que menciona a los monjes, y el primer concilio que menciona a las vírgenes consagradas. Eh, y esto es muy importante porque, bueno, también menciona a las diaconisas, que no necesariamente tienen que ver con el mismo rol que cumple el diácono varón. Eh, También, por ejemplo, se habla sobre el matrimonio de los lectores, porque así como en Nicea hubo algunos que querían que los obispos no se casaran, en Calcedonia hubo algunos que decían desde, ya, si aceptamos que antes de, si aceptamos que se puede ordenar a alguien casado con anterioridad, pero ¿desde qué grado en adelante? Entonces, lo que en un principio se exigía para del diaconado en adelante, algunos obispos acá en Calcedonia querían exigirlo desde el lectorado en adelante. Y la iglesia en el concilio va a determinar que no, que el lector todavía se puede casar. Tiene algunas condiciones que debe cumplir la pareja, pero se puede casar. Eh, cada clérigo, en el grado que sea, debe estar incardinado en una parroquia, en un templo, en un martirio, en un santuario, etcétera. Pero tiene que haber relación con la jurisdicción territorial. No se puede ordenar
a obispos o clérigos en blanco. ¿M? Eso se ha hecho en la historia de la iglesia, sí, muchas veces, pero al menos la estrictez de los cánones parte desde acá. ¿M? Lo otro ya genera excepciones y también tiene sus explicaciones históricas y eclesiológicas. Pero esto es lo que aprueba el concilio al menos. Eh, y bueno, hay un canon, eh, hay un canon muy polémico que es el canon 28, que va a nivelar a la sede constantinopolitana con la sede romana, por ser la primera, Constantinopla, la nueva Roma. Eh, para la ortodoxia esto también significa una ratificación de lo que ya se dice en Nicea, de que la supremacía romana es por ser la capital del imperio, más que por ser trono petrino. ¿M? Eh, pero bueno, en fin, los, eh, los romanos no aceptaron este canon, ¿m? Al menos en ese momento. Después ya se aceptó de hecho, pero hemos visto que después en la historia Roma va a seguir insistiendo en su supremacía, etcétera, pero ya desde este tiempo empieza a haber roces, incluso desde antes, diría yo. Eh, y el canon 30 determina que los participantes egipcios de este concilio eh, van a manifestar su acuerdo o desacuerdo con el concilio una vez que lo consulten en su iglesia local y con su patriarca y con sus clérigos. ¿Ah? Y esto va a significar que en Egipto no fue muy bien recibido este concilio, ¿m? Porque, como les comentaba adelante, en Egipto y en Siria también había cierta conciencia cultural de pueblo, cierta conciencia autonomista también, vinculada a ser parte de ese pueblo con un idioma, con una cultura integral. Entonces, esta oposición entre los monofisitas y los ortodoxos también va a tener un correlato político y cultural. De hecho, en la actualidad se ocupa la palabra melquita para referirse a los greco-ortodoxos, o sea, nosotros. ¿Y por qué se ocupa la palabra melquita? Porque en árabe rey se dice Malik. Entonces el melquita, o sea, que viene de Malik, es el que sigue al rey. ¿Quién es este rey? El emperador romano. ¿Cuál es la doctrina que representa esta Roma imperial? El nestorianismo. Estoy hablando como un monofisita. ¿M? Eh, entonces ya ahí se producen estos cismas. Y el trono alejandrino, el trono episcopal alejandrino, eh, va a estar disputado entre ortodoxos eh, eh, y monofisitas, por lo menos hasta un siglo después de este concilio. ¿M? Y hasta el día de hoy, como les decía, hay jerarquías separadas. Eh, bueno, eso les podría decir por ahora. Hay muchas cosas que no las comenté, cosas que me salté, cosas que se me pueden haber olvidado. Como les comenté, estoy un poco enfermo y no me siento con todas mis capacidades, pero creo que he podido entregar al menos lo básico. Y bueno, ha sido un gusto verlos. Disculpen mi mala disposición de salud. Espero recuperarme. Y bueno, la próxima clase nos vemos con Isaac. Que estén muy Muchísimas bien. gracias, por cierto. Gracias Muchísimas por, gracias. sí, a pesar del malestar, tremenda clase. Muchas gracias, José. Esperemos que la próxima sea mejor. Eso, nos estamos viendo. Dios mediante. Que estén muy bien. Cuídense, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao.